Bueno, el Estado está respondiendo a una demanda social masiva que se viene manifestando en las calles, por lo menos desde el 2011, si no de antes, y que ha recibido un apoyo de la sociedad que es bastante mayoritario en torno a que la educación recupere el estatuto que nunca debió perder, a mi juicio, es decir, que sea un derecho social que el Estado tiene la obligación de preservar en condiciones de, y esta es la consigna del movimiento estudiantil, una educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, ha cobrado tal relevancia esa demanda social que el Estado no tiene otra alternativa que responder a ella. De ahí nace este proyecto de ley, porque está recién en discusión en el Congreso. ¿Y qué posibilidades tiene allí? Algún tipo de ley va a salir, porque ningún sector político va a querer aparecer contrariando este tipo de demandas. Es como de perogrullo, ¿no? Pero sí, como hay muchos intereses involucrados, porque la educación es un negocio hoy día en Chile, es un negocio lucrativo, es un negocio muy rentable, y no hablo solamente de grandes consorcios, dueños de universidades privadas, sino que hablo de repente de propietarios de uno o dos colegios que no quieren perder una fuente de ingresos y de utilidades importantes y que por lo tanto se van a defender de una reforma que afecte esos intereses de manera significativa. De modo que yo creo que va a salir alguna ley, pero no sé si esa ley va a cumplir cabalmente con lo que el movimiento estudiantil al menos espera de ella. El movimiento estudiantil ha sido masivo, ha sido muy numeroso. Los estudiantes universitarios de todo el sistema, incluyendo universidades privadas, están en huelga para presionar al Estado para que esta reforma se lleve a cabo y se lleve a cabo dentro de los principios o el espíritu de la demanda que ellos están levantando. Sí, creo que lo notable del movimiento estudiantil que estalló el 2011, aunque se venía gestando de bastante antes, esto no es algo que haya pasado de un día para otro, es que pone en cuestión la lógica fundamental del sistema económico que nos rige, que es la del lucro, ¿no? Es decir, la sociedad chilena, que está inserta en una lógica neoliberal, se mueve en función del principio del lucro, de la utilidad económica. Entonces, cuando el movimiento estudiantil reivindica a la educación como un derecho social, como algo que todo el mundo debe tener acceso por el solo hecho de ser miembro de la comunidad chilena, está rompiendo esa lógica. Lógica que se suponía que estaba muy internalizada en la sociedad chilena. Entonces, cuando este movimiento adquiere la masividad que tiene y cuando recibe el apoyo que tiene, lo que se está demostrando es que los principios ideológicos que subtienden al sistema están empezando por primera vez en 25 años a ser discutidos en serio. Y eso para mí es muy alentador. Ahora, planteado así, es muy abarcativo desde el punto de vista cultural, ideológico, político. Tiene un futuro mucho más complejo. Yo creo que sí, porque se suponía, el sentido común chileno era que finalmente la población había internalizado esa lógica y todos se movían en función de ella. Pero este movimiento educacional triza, ¿no? Resquebraja esa lógica y lo que parte en la educación puede extenderse a otros derechos sociales, la salud, la previsión, el medio ambiente, la vivienda, todos servicios que se han privatizado desde la dictadura y que tienen el mismo estatuto que la educación y podrían, por tanto, dar lugar a movimientos similares al que estamos viendo en la educación. ¿El sistema político es perceptivo sobre ese fenómeno? Es perceptivo y por lo mismo está bastante atemorizado, yo diría, el sistema político, porque se da cuenta que si no se hacen cambios en profundidad, no va a haber forma de controlar o de detener la efervescencia social, pero a la vez los costos de hacer cambios en profundidad de ese sistema son muy altos, en el sentido tanto de lo que costarían como de los intereses que se afectan y que se van a defender. Solo un detalle, la previsión en Chile está totalmente privatizada, no hay, todo trabajador tiene que entregarle sus cotizaciones a una entidad privada que usa ese dinero
para invertir y hacer negocio, y que al término de la vida laboral de uno le devuelve una cierta cantidad de la cual uno tiene que pagarse su pensión. En este minuto, ese fondo es el principal soporte para toda la inversión privada en Chile. Si la previsión se reestatiza, ese fondo se acaba. Y estamos hablando de cantidades de dinero fundamentales, es decir, gran parte del éxito económico de Chile, éxito entre comillas, descansa sobre ese fondo, que es un fondo cautivo, si usted quiere. Esta realidad chilena que se manifiesta hoy, ¿tiene su origen en la dictadura o ya las universidades eran así antes de la dictadura? No, antes de la dictadura había un sistema donde las universidades públicas eran las más importantes. Había algunas universidades privadas, sobre todo católicas, pero que eran financiadas igualmente por el fisco. Entonces, la educación universitaria era prácticamente gratuita en esos años. Y es la dictadura la que transforma el sistema, lo privatiza en gran medida, e incluso las universidades que siguen siendo públicas tienen que autofinanciarse, de manera que su carácter de universidades estatales es bastante relativo. Y esto se inserta dentro de una política global de privatización, que es la que marcó, ¿no es cierto?, la gestión del gobierno dictatorial. ¿El estudio secundario es obligatorio en Chile? Así es obligatorio, y la cobertura del sistema es prácticamente del 100%, hoy por hoy. ¿La infraestructura que tiene? Varía, porque hay tres segmentos de la educación secundaria y primaria. Hay un segmento público, pero que es municipal, porque el Estado central municipalizó las escuelas públicas, y que yo creo que hoy en día es menor respecto de un segundo segmento, que es el particular subvencionado, que se llama, y que consiste en que el Estado subsidia a esos establecimientos contra el cumplimiento de ciertas obligaciones que son bastante básicas. Y luego hay un pequeño segmento de educación particular paga, pero que no cubre más del 10% de la matrícula, y que son las familias de mayores recursos. De modo que hay un predominio del sector privado en la gestión educacional a nivel de educación primaria y secundaria. ¿El sistema político se ha renovado en Chile? Yo diría que desde que se recuperó la democracia, no se ha renovado sustantivamente. Se eliminaron algunos de los resabios más autoritarios que habían quedado en la dictadura, por ejemplo, senadores designados. Eso ya no existe. Pero sí, un cambio en profundidad de la institucionalidad política no hay, y también está en discusión ahora, y es uno de los compromisos que adquirió el actual gobierno, es una reforma a la Constitución. Y se está debatiendo qué carácter tendría esa reforma, si se va a convocar una asamblea constituyente o va a ser una reforma más tibia. Y si ya se está discutiendo la reforma a la Constitución, usted podrá imaginarse la profundidad de lo que está en juego. Entonces, jóvenes no llegan al Parlamento. Sí llegan. De hecho, algunos de los 5, sin ir más lejos, de los dirigentes del movimiento estudiantil del 2011 están ahora en la Cámara de Diputados. 5 de los más connotados. Pero 5 sobre un total de 100 y tanto no es mucho lo que hacen, pero sí demuestra una capacidad de penetración de este sistema por parte de quienes en su momento encabezaron la protesta estudiantil. Ahora, igual hay sectores del movimiento estudiantil que critican eso, porque dicen que es una forma de cooptar a sus dirigentes y neutralizar la radicalidad de la demanda. ¿Y la práctica demuestra eso? Yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones. En este minuto, una de las principales y más populares dirigentes del 2011, Camila Vallejo, preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y es una joven de menos de 30 años. Yo creo que la presencia de ella ahí, de alguna manera, le pone un toque de mayor sustancia al debate que se está dando en la Cámara de Diputados en relación a la reforma educacional. Personalmente yo no creo que las cosas se decidan, digamos, al todo o nada. Y creo que a mí por lo menos me tranquiliza un poco más saber que hay alguien como Camila Vallejo en esa comisión a que no estuviera.
Pero de ahí a obtener todo lo que se demanda, hay un trecho largo.